Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas junto a sus familias, a quienes también aprovecho de saludar y de agradecer su apoyo incondicional en este proceso que nos ha tocado vivir este año. Hoy tenemos una nueva clase de lenguaje y comunicación, la cual tiene el objetivo de profundizar los contenidos vistos hasta la fecha, es decir, repasar las características y elementos de textos narrativos, además de recordar la utilización de herramientas de escritura como los sustantivos y los artículos. Este año vimos un tipo de texto que es el texto narrativo. Este texto narrativo tiene dos ramas, una literaria y una periodística. A principio de año estuvimos trabajando los cuentos, que son estos textos breves que tienen fantasías generalmente y que tienen en particular el objetivo de entretener. Los cuentos tienen varios elementos que los caracterizan, como por ejemplo un ambiente, una atmósfera, un tono, un tiempo y personajes. Nosotros en particular vimos los tipos de personajes y las características de los personajes. Vimos que había personajes principales y personajes secundarios. Vimos que los personajes principales son aquellos que son claves para la historia. Todas las acciones ocurren alrededor de ellos. Si nosotros sacáramos el personaje principal, la historia no existiría. ¿Ya? Vimos la historia de las tres hermanas hilanderas, donde el personaje principal era la joven perezosa. ¿Ya? Además, vimos que habían personajes secundarios, que son esos personajes que complementan las acciones y la historia, que no tienen mucha relevancia. Por ejemplo, en este caso eran las hermanas de esta joven y las mujeres que las ayudaron. Vimos también que tenían características los personajes tanto físicas como psicológicas. Cuando nos referimos a características físicas, nos referimos a características externas, por ejemplo, altura, el color de piel, de pelo, y cuando nos referimos a características psicológicas, nos referimos a características internas, cómo actúa, cómo piensa, cómo siente el personaje. En este caso había una pregunta en una de las guías sobre los personajes de las mujeres, que eran los personajes secundarios de la historia, donde se preguntaba las características físicas de estas. Había una que tenía un pie bien extraño con una forma de remo, una que tenía un labio largo y había una que tenía el pulgar bien ancho. Esas son características que nosotros las podemos ver, por lo tanto son características físicas. También vimos que los textos narrativos, como los cuentos, tienen una secuencia narrativa, un inicio, un desarrollo y un desenlace. En el inicio generalmente se presentan los personajes, se presenta el ambiente donde se va a desarrollar la historia y el tiempo. Generalmente empiezan había una vez, en un lugar, ¿cierto? Está también el desarrollo, donde van todos los acontecimientos y el conflicto principal que enfrenta el personaje, y generalmente empiezan con un día, así se marca el desarrollo, y está el final o desenlace, que siempre generalmente empieza finalmente, y acá es donde ya se resuelve el conflicto y se llega a un final que generalmente en los cuentos es un final feliz. Ustedes debían acá escribir la secuencia narrativa del texto El árbol de la plata y acá del rey que no podía dormir. Tenían que hacer un resumen, ¿cierto?, de la historia. También vimos los textos periodísticos, en particular la noticia. Vimos que la noticia es un texto que tiene la finalidad de informar y generalmente, no generalmente, en realidad siempre es objetiva. El periodista, el que escribe la noticia, tiene que ser objetivo, contar los hechos tal cual son, sin involucrar su opinión personal. La noticia, para ser una buena noticia, debe responder a 6 preguntas claves, que es quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. La noticia que ustedes debieron leer fue la de este niño Martus que salva a su hermano, ¿cierto? Y esta noticia respondía a estas 6 preguntas y ustedes las debieron escribir, ¿cierto?, en el libro. Ahí decía
¿Qué hecho se informa y dónde ocurre la acción? Bueno, Martus salva la vida de su hermanito pequeño, ¿cierto? Que estaba a punto de ahogarse en esta piscina, y esto ocurre en Alemania. ¿Cuándo ocurre? El 5 de septiembre del 2016. ¿Cómo cayó al agua el pequeño Rudolf, que es el hermano de Martus? Cayó porque salió corriendo hacia el jardín. ¿Y por qué la abuela no pudo llamar a urgencias? Porque ella no hablaba alemán. Estas preguntas hacen que una noticia sea una noticia completa, que tenga toda la información clara, no te queden dudas al leer la noticia. Vimos también que la noticia tiene, al igual que el cuento, una estructura. En este caso siempre tienen un titular, el cual es llamativo, el título con letras grandes. Luego del título siempre viene una bajada, la cual resume de qué va a tratar la noticia. En palabras simples, un cuerpo, el cual responde a estas 6 preguntas, y una imagen que complementa, ¿cierto?, a el hecho informado en el texto. También vimos herramientas de escritura. Vimos los sustantivos y vimos los artículos. Vimos que los sustantivos son los nombres que se le dan a las cosas, los elementos, a las personas, a los lugares. Y como hay muchos tipos de sustantivos, se tienen que clasificar y darle un orden. Nosotros vimos solamente 2 tipos de sustantivos. Vimos los sustantivos comunes, que son los nombres que uno le da general a las cosas, y los sustantivos propios, que son los nombres particulares, específicos que se le da a los lugares, a las personas, ¿cierto? Y generalmente se escriben, o sea, siempre se escriben con mayúscula. También vimos los artículos, que hay artículos definidos y artículos indefinidos. Cuando yo me refiero a artículos definidos, me refiero a artículos el, la, los, las, ¿cierto? Que es cuando yo conozco al sustantivo, por eso utilizo esos artículos. Y están los artículos indefinidos, un, una, unos, unas, que son los artículos que yo utilizo cuando yo no conozco al sustantivo. Acá ustedes tuvieron que escribir algunas oraciones con estos artículos y sustantivos, y se les pedía, por ejemplo, escribir un artículo indefinido y un sustantivo, perdón. Acá escribió el compañero un carpintero. Perfecto. Un es un artículo indefinido y carpintero es un sustantivo. Generalmente, siempre el sustantivo va acompañado de un artículo. También tuvieron que escribir algunas oraciones donde se les pedían algunos requisitos, como agregarle además que fuera género masculino en este caso y número plural. Por ejemplo, los niños juegan fútbol. Perfecto, artículo definido, los, o sea, conoce al sustantivo que es niño. Masculino, niños, plural, niños, o sea, es más de uno. Después también tuvieron que escribir una oración donde se les pedía un artículo indefinido, femenino y singular, o sea, de un elemento. En este caso, la oración que escribió el compañero dice: una niña dibuja una muñeca. Niña, femenino, singular, y esa niña no la conoce, es un sustantivo desconocido, por eso se utiliza el artículo indefinido. Una niña, puede ser cualquier niña. Bueno, para finalizar les tengo algunas preguntas, 3 preguntas que aprendimos hoy. Hoy aprendimos, ¿cierto?, a repasar estos contenidos que estuvimos viendo a lo largo de este semestre. Ustedes van a registrar ahí en su cuaderno qué aprendimos hoy. 2. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta sobre lo trabajado en esta unidad? También me lo escribe ahí en su cuaderno. Y esta es la última pregunta y la más importante de todas. ¿Cómo te sentiste después de haber visto esta presentación? Para mí es muy importante esa respuesta y quiero que la escribas, y cuando nos volvamos a reencontrar la vamos a compartir. Espero que les haya gustado esta clase. Espero la próxima semana también volver a encontrarnos, y muy buen trabajo para ustedes y para su familia. Un beso grande y nos estamos viendo.